Pero gracias a Dios estamos aquí listos para exponer nuestro corazón a esta palabra. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 19. Y esta porción de las Escrituras es fascinante. Solo Lucas la tiene y nos cuenta de, como otro hombre lo ha dicho, la historia de dos hombres que andaban buscando. Dos hombres que andaban buscando. Uno buscaba conocer a Jesús y Jesús buscaba encontrarse con Zaqueo. Se puede decir que los dos se estaban buscando. Voy a leer los versículos del 1 al 10 de Lucas capítulo 19, Jesús y Zaqueo, y damos gracias a Dios porque esta exposición de Lucas ha sido un estímulo para mí, muy bueno ir leyendo, viendo el proceso. Y les pido que leamos juntos a partir del versículo 1, atentos hasta el versículo 10 de Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y los recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a repetir juntos ese versículo 10, que es el corazón de este mensaje de hoy. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Qué buena palabra, qué consoladora y qué esperanzadora es también. Oh Señor y Salvador, que eres tú el Salvador de las causas perdidas. Ven ahora y concédenos exponer tu palabra con la unción de tu Espíritu, a pesar de la gran debilidad e insuficiencia de tu siervo, y bendice a cada uno aquí de tal manera que Cristo sea exaltado y deseado, y que salgamos de aquí a proclamar que Él es el Salvador de las causas perdidas. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Todos nosotros en esta vida hemos pasado, según vamos creciendo y vamos aumentando obviamente nuestros años, por situaciones tan aflictivas que lo único que uno piensa es en eso el día entero, y aún en la noche se despierta y quitan el sueño. ¿Recuerda usted alguna vez en su vida? Una aflicción tan severa, una situación tan dura que usted está así. Bueno, pues miren, el Señor Jesucristo iba camino a Jerusalén. Y si ustedes ven el versículo 28, después de decir esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Él iba a Jerusalén a morir, a él lo iban a crucificar. Él iba a pasar por los azotes que lo iban a desfigurar. Él iba a pasar por la humillación y lo iban a desnudar y lo iban a colgar de una cruz. Iba a morir de asfixia colgado de la cruz. Y cuando él llegó allá, su corazón estaba tan cargado que pueden leer conmigo el versículo 41. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella. Jesús nada más lloró 3 veces. Esta fue una de ellas. En Getsemaní
ante la tumba de Lázaro y en este momento. O sea, él estaba muy cargado emocionalmente por lo que iba a hacer muriendo en la cruz y completando así la redención por el pueblo que él vino a salvar. Sin embargo, el hecho de que él fuera tan centrado en lo que él tenía delante no le hizo olvidar el propósito de su venida a este mundo. Como dice el versículo 10, el Hijo del Hombre ha venido a este mundo, miren a qué, a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y ese es el corazón del mensaje de hoy. Él vino a buscar, él vino a salvar lo que se había perdido. Por eso debemos recordar que el Señor Jesucristo es el Salvador de las causas perdidas. Todos nosotros conocemos a alguien, lamentablemente a veces en nuestra propia familia. Algunos dicen que es la oveja negra, otros le dicen que no hay, otro que se perdió, lo que usted quiera ponerle. Pero si hay alguien perdido, he aquí el Salvador de las causas perdidas. Y todo el que no tiene a Cristo está perdido, para ser más directo y claro. Nosotros somos muy diferentes, pero el Señor Jesucristo cumple el propósito para el cual Él vino a este mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, quisiera particularmente, antes de entrar en el desarrollo del tema, tocar cómo Él se presenta. Él usó muchos nombres. La Biblia llama el león de Judá, Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús, el león de la tribu de Judá. Noten, el Salvador, el Mesías. Pero miren cómo Él se llama aquí, el Hijo del Hombre. Y habíamos visto la semana pasada que aquellos que estaban alrededor de esa ciudad le dijeron al ciego que pasaba Jesús de Nazaret, pero él le llamó Hijo de David. Pero miren cómo Jesús se autodenomina el Hijo del Hombre. ¿Por qué usa la expresión Hijo de Hombre? Eso responde a dos razones. Una, porque conforme a la escritura en Daniel capítulo 7, esto habla del Mesías prometido. El Hijo del Hombre se le llama en aquella porción de la escritura, Daniel 7 del 13 al 14, al Mesías prometido. Lo leo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo veía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ese es Jesús, el Hijo del Hombre, el Mesías. Pero también a él le gustaba esa expresión. De hecho, 88 veces en el Nuevo Testamento Jesús es llamado el Hijo del Hombre, y él usó muchas de estas. Noten bien, el segundo significado tiene que ver con su humanidad. También en la Biblia, Hijo de Hombre, pero con H minúscula, se utiliza para hablar de hombre, de un hombre en particular. Así el profeta Ezequiel fue llamado por Dios, Hijo de Hombre, 93 veces lo llama así de paso. Entonces aquí tenemos a uno que dice, yo soy el Mesías, pero también soy hombre. Y en ese sentido, miren qué maravilla. Como Mesías, él vino con un propósito y él sabe a lo que vino. Oiga, él sabe a los que vino a buscar y a salvar. ¿Usted recuerda la parábola de una mujer que se le perdió una moneda? Ella sabía lo que andaba buscando. La parábola del hombre que tenía un pastor que tenía 100 ovejas, se le perdió una. Él sabe lo que andaba buscando. Y hermanos queridos, Jesús vino a buscar sabiendo a quienes venía a buscar, y por eso llamó a Zaqueo por su nombre, sabiendo que era necesario pasar por allá. Pero también como Dios, ahora miren, como hombre, Él puede identificarse y sustituir ese hombre. Y Él puede llamar a los perdidos, porque Él viene a tomar el lugar de los perdidos en la cruz para el que cree en Él. Vamos a mirar entonces específicamente en tres particulares este versículo 10. El Hijo del Hombre, ya sabemos quién es, el Mesías y hombre, 100% Dios, 100% hombre, ha venido a buscar. Jesús buscó a Zaqueo. Si vemos en el pasaje, habiendo entrado Jesús en Jericó, de paso, Jericó, recuerden, una ciudad de maldición, pasaba por la ciudad
y he aquí un hombre llamado Zaqueo. El nombre Zaqueo significa el justo. Él no era justo, pero tenía ese nombre. De hecho, era muy injusto porque era un publicano, era un ladrón, él le robaba a la gente. Pero a pesar de esto, tenía ese nombre y vino a ser justo finalmente. Pero Jesús pasaba por la ciudad. Y había un hombre llamado Zaqueo, principal de los publicanos, y era rico. Él procuraba ver quién era Jesús. Y usted dirá, pero ¿por qué quería Zaqueo ver a Jesús? Bueno, él era un publicano. En primer lugar, recuerden que Jesús entre sus discípulos tenía un publicano llamado Mateo. Y es probable que entre esas personas se comunicaran de esto. Por otro lado, la fama de Jesús había crecido. Y es muy probable que él haya escuchado decir que este que hace milagros, que dice ser el Mesías, este que resucita muertos, este que sana ciegos, este que sana leprosos, este que abre oídos, se relaciona con publicanos. Y es probable que esa fama entre publicanos haya crecido. Y él dijo, yo quiero conocer a este hombre. Yo quiero verlo. Yo no sé si alguna vez usted ha estado cerca de una persona famosa. ¿No? Pero usted ha visto lo que pasa alrededor de las personas famosas. Tienen que haber guardaespaldas separándolos. Y la gente quiere verlo. Y la gente quiere... Bueno, él sabía que Jesús era famoso y él quería verlo. Pero tenía el obstáculo de que era pequeño y había una multitud. Pero a pesar de esto, Zaqueo actuó, como dicen algunos, como un niño. ¿Quién se sube en una mata? ¿Los hombres adultos o los muchachos? Los muchachos. Pero este hombre rompió todos los esquemas y se subió en un árbol sicómoro, que es un árbol relativamente bajito, accesible, no crece mucho. Pero él bajito dijo, tengo que verlo, se subió arriba de la mata. Y ahí tiene que haber otros muchachos, otras personas encima del árbol. Después de todo, hermanos, incluso debe decirle, él actuó medio ridículo. Porque en ese tiempo a una persona de cierta edad le era indigno andar corriendo en la calle. Pero él corrió, dice la Escritura, a ver al Señor Jesús. Y además de esto se subió en un árbol. Y ustedes saben que los ricos son orgullosos. Pero él puso todo eso a un lado, no todos los ricos, pero algunos. Y corrió para ver a Jesús. Él quería ver a Jesús. Sin embargo, él no tenía idea de que Jesús también lo andaba buscando a él. Él quería ver a Jesús y Jesús lo andaba buscando a él. Y hermanos, así obra la gracia de Dios. Él no era una excepción. Dice Romanos que no hay quien busque a Dios. Pero si alguien alguna vez busca a Dios es porque Dios despertó eso en su corazón. Y nosotros no podemos menospreciarlo. Y quiero decirle una cosa. Él estaba justamente en el lugar por donde Jesús iba a pasar. Oyó que Jesús venía y él hizo la diligencia de ir. Usted está aquí hoy en el lugar justamente donde se está anunciando el mismo Señor Jesucristo. Óigalo y reaccione apropiadamente si Jesús está aquí. ¿Ve qué sencillo? ¿Qué hizo Zaqueo? Quería verlo. No podía por causa de la multitud y ni trató de meterse entre la multitud, sino que buscó un árbol y desde allí vio al Señor Jesús. Pero noten ustedes cómo Jesús lo andaba buscando. Todo eso que él hizo era la obra de la gracia de Dios. Pero miren ustedes el versículo 5 en particular. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, lo vio. ¿Podían haber otras personas allí? No tengo la menor duda. Y cuando lo vio le dijo, Zaqueo, date prisa. Ese fue un día en que Zaqueo sudó mucho. Él corrió para ver a Jesús y luego corrió para ir a prepararse a su casa. Desciende porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Es interesante, hermanos, que Jesús es quien toma la iniciativa para encontrarse personalmente de frente con Zaqueo. Jesús era uno que quería pasar tiempo con los suyos. Y de hecho eso es lo que él dice que él hará en la eternidad. Va a preparar un lugar para nosotros en la eternidad. Y yo creo que esto es un modelo para nosotros en la fe. Y padres presentes, dediquemos tiempo con nuestros hijos. Dios nos ayude. Si uno no lo hace, alguien más lo hará. Y quién sabe la influencia que le hará. El Señor quería estar con Zaqueo. Él pudo haberlo salvado desde donde iba. Miren, así como se lo estoy diciendo, Zaqueo se salvo, vida eterna, ¡pum! Y seguir su camino.
No, pero él le dijo, Zaqueo, baja, es necesario que yo me quede en tu casa. Él quería compartir con él. Y eso es algo vital e importante, hermanos, para atraer a personas a Cristo, para poder llevarles a conocer la salvación que hay en Él. Dedicar tiempo con las personas que queremos traer a salvación. Noten ustedes que el Señor Jesucristo lo buscó y le habló claramente: baja, date prisa, porque es necesario que yo esté contigo hoy en tu casa. Yo les pregunto a ustedes, ¿es necesario? ¿Qué necesita un rico? Después que tiene dinero, tiene todas las cosas que este mundo pudiera ofrecer. Piénselo, sí o no. En primer lugar, los ricos no le faltan amigos, entre comillas. La Biblia dice que al pobre que no tiene amigos, ni la familia se junta con el pobre, pero del rico todo el mundo quiere ser amigo, a ver lo que se le pega. Un rico, además de que tenía amigos, entre comillas, debía tener en posesiones todo lo que quisiera en ese tiempo. Además de eso, si ustedes se dan cuenta, dice el texto aquí que él era principal de los publicanos. El hombre tenía una influencia fuerte sobre otros publicanos y el pueblo. Por lo tanto, él tenía poder. Él tenía fama. Dinero, fama. Debía tener muchos amigos. Pero él nos recuerda a aquel que se le acercó al Señor Jesucristo en el capítulo 18. ¿Recuerdan cómo ese joven vino corriendo delante de él y dijo: Maestro, bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Zaqueo no tenía vida eterna, él no tenía comunión con Dios. Y mire, una persona puede ser rico y si no tiene a Cristo es un miserable. Zaqueo era un miserable. Aunque era rico en las cosas de este mundo, era un miserable. Y una persona que tenga dinero, que tenga fama, que tenga poder y no tenga a Cristo, es un miserable en este mundo. Es un miserable digno de compasión. Por lo tanto, nosotros encontramos en Zaqueo un cuadro maravilloso, ¿verdad? Un hombre que se hace un niño porque corre y se sube arriba de un árbol. Pero también un hombre miserable que termina rico espiritualmente. Es un cuadro interesantísimo, maravilloso. El asunto es que el Señor Jesucristo lo buscó. El Señor Jesucristo lo llamó y le dijo: es necesario que me quede en tu casa. Esa necesidad fue la misma que él le dijo a sus discípulos: es necesario pasar por Samaria, donde él se encontró con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. La necesidad de Jesús aquí de encontrarse con este hombre era para verle ser salvo. Uno solo que sepamos se salvó, y por ese solo el Señor se detuvo. Era necesario entrar a su casa. El Señor Jesucristo lo buscó a pesar de la oposición que iba a encontrar en la casa y a pesar de que los que estaban allí, dice el texto en el versículo 7, todos murmuraban y decían: oye, me entró a morar con un pecador. Y hermanos, yo entiendo que esa es la reacción de todos nosotros. Piensa en una persona de muy mala fama ahora mismo en este mundo. De muy mala fama. No piense en el presidente. Piense en una muy mala fama de moral, si usted quiere. Piense en una persona de muy mala fama en este mundo. Imagínese que usted se encuentre con esa persona y se toma una fotografía abrazado y la ponga en Facebook como la foto de su perfil. ¿Qué van a decir sus amigos? Mire, van a comenzar a hablar: mira, no debiste pensarlo mejor. Esa no es la... Bueno, pues eso fue lo que pasó. El Señor entró a estar con una persona muy pecadora. Y hermanos, déjenme decirle algo: no nos avergoncemos de asociarnos con los muy pecadores si el propósito es traerles a Jesucristo. Que digan lo que digan, que protesten como protesten, que se quemen como se quemen. No tengamos miedo de asociarnos con un gran pecador si el fin es traerles a Jesucristo, predicarles a Jesucristo. Oh, hermanos, es un gran error de la iglesia pensar que nosotros vivimos en una nube esperando la venida del Señor allá. No, usted y yo somos pecadores sucios también. Y no hay nada mejor que sentarse al lado de un pecador y contarle de las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Como le dije, una vez oí una historia de un hombre, un borrachón que se convirtió.
Y ese hombre borrachón en la iglesia un día vino donde el pastor, obviamente ya no era un borrachón. Y le dijo, pastor, yo estoy muy decepcionado en esta iglesia. Y yo, es más, yo estoy decepcionado incluso de haberme convertido. O sea, yo quisiera volver a mi vida anterior. ¿Pero por qué? Porque aquí en la iglesia la gente es tan limpio y tan santo. Yo no atrevo a decirle a nadie de mis luchas y mis problemas. Porque seguido se alejan. Parece que ellos no tienen estas cosas. Pero cuando yo estaba en la barra, yo me sentaba en la barra con otro borrachón. Y yo le decía, ayer discutí yo con mi esposa. Y él me decía, yo también. Y además de esto, yo estoy sintiendo esto. Y él me decía, yo también. Pero en la iglesia no hay yo también. No, hermano, se equivocó el que piensa así. En esta iglesia tenemos que decir yo también. Yo no soy mejor que nadie. Mi familia no es mejor que nadie. Yo también tengo esas luchas. Pero Cristo es un gran Salvador. Él fue y se quedó en la casa de un hombre pecador, públicamente reconocido. Oh hermanos, Dios nos dé esa determinación. Jesús lo buscó. Pero además de esto, y esto es maravilloso, Jesús lo salvó. Jesús lo salvó. Dice el texto, Él vino a buscar y a salvar. A salvar. ¿A salvar de qué? Bueno, hermanos, aquí no se nos dice el tipo de vida que tenía Zaqueo, no se nos dice de sus deudas, no se nos dice de nada más, pero sí, entiendan esto. Era un hombre pecador, y cuando la Biblia dice que llamarán a Jesús, al niño Jesús, Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. De eso es que Jesús vino a salvar. De sus pecados. Cuidémonos, hermanos, de compartir el evangelio con una persona y decirle, mira, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Puede que sí, pero puede ser que lo ponga en una silla de ruedas, le dé un cáncer o le pase una cosa. Y ese es el plan maravilloso, porque al final de cuentas es salvarle de sus pecados. Es de sus pecados. Efectivamente, de hecho, no fue salvarle de perder dinero, porque este hombre se desprendió de una cantidad de dinero grande, pero el Señor lo salvó. Y nosotros podemos entender la salvación, oigan ahora, por la transformación que ocurrió en el corazón de Zaqueo. El Señor mismo afirmó que había llegado la salvación, el versículo 9. Hoy ha venido la salvación a esta casa, no antes. Hoy, por cuanto él también es hijo de Abraham. Zaqueo era judío y era descendiente de Abraham por la carne, pero ahora ejercitó fe en el Señor Jesucristo y era un hijo del Padre de la fe, era verdaderamente salvo. Hoy ha venido, ay, hermanos, qué bueno es que vino del Señor Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Este hombre fue salvo. Y hermanos, y nosotros tenemos que leer este pasaje y entender que una transformación grande ocurrió en la vida de este hombre. En primer lugar, una de las cosas que tienen los ricos, o algunos ricos, tengo que tener cuidado para no ser universal, pero muchos ricos, es que son ricos porque gastan poco. Usted le ve los zapatos, son zapatos a veces torcidos, feos. Usted le ve la ropa y el abrigo, usted ve que está roto, pero tiene dinero para comprarse 10. Pero tienen mucho porque gastan poco. Usted le dice, vamos a comer un hamburger, y él dice, él busca el más barato. Gastan poco. Por eso tienen. Sí, por eso, lamentablemente, ellos planifican. Yo no digo que solo por eso tienen, pero gastan poco. Sin embargo, este hombre vivió una poderosa transformación. Lean ustedes lo que él hizo. Dice el versículo 8, que él se puso de pie y dijo, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Vamos a parar por un momento. Hermano, yo no sé cuánto usted tiene, hermana, ahorrado en el banco. Yo no sé, porque es un trabajo grande que le ha dado a usted reunir ese dinero. Pero imagínense que usted vaya donde su esposo o su esposa y usted le diga, la mitad de los ahorros vamos a repartirlo para los pobres. Probablemente, y estoy hablando en serio, la persona diga, óyeme, ¿tú no crees que deberíamos pensarlo mejor? O sea, algo raro está. No solo eso, sino a todo el que yo he defraudado, porque yo sé que he defraudado y he robado, le voy a devolver eso 4 veces. Y él estaba ahí cumpliendo la ley al máximo. Usted tiene que decir, en la vida de esta persona algo sucedió.
Dios lo salvó, Dios lo transformó. Y mírenlo claramente, de codicioso a generoso. De egocéntrico y solo pensar en él, a pensar en los pobres y en los que él había defraudado. Y yo me imagino que en ese momento en la mente de Zaqueo tenían que estar pasando imágenes de todos aquellos que él había engañado, porque él lo que hacía era esto. Oiga bien, esto era lo que él hacía. No solamente cobraba los impuestos al pueblo presionándoles para que le pagaran, sino que cobraba un poco más para su bolsillo. Y la gente lo sabía y tenían que darlo. Y estaban en pobreza y necesidad por el abuso del que eran víctimas. Es como que usted vaya ahora a declarar sus impuestos precisamente en esta época del año. Y al declarar los impuestos, ellos le digan, bueno, mire, usted ganó 1,000, usted va a tener que dar 800 de impuestos. Pero no solo eso, sino que va a tener que darnos 100 a nosotros. Y usted ve a aquel que está allá afuera, va a tener que darle 50. O sea, que usted le van a quedar 50. De todo lo que ganó. Bueno, esa era la extorsión. Y este hombre era eso, hermanos. Es un hombre muy pecador que termina justo y perdonado por el Señor Jesucristo. Eso es maravilloso. Él testificó y con su boca él dijo lo que había pasado en su corazón. Se puso de pie y esto implicó una solemne declaración. La mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, y él sabía que sí, se lo devuelvo cuadruplicado. Yo no sé cuál era la fortuna, yo no sé cómo terminó, pero hermanos, le voy a decir una cosa, nunca piense que el que más tiene dinero menos quiere. No, es todo lo contrario. El que más tiene más quiere. Y tiene 1 millón, usted dice, él puede dar medio. No, él quiere 2 millones, pero no quiere dar $1. El Señor Jesucristo lo salvó, el Señor Jesucristo lo transformó. Y miren ahora, el Señor Jesucristo confirmó que Él vino a buscar y a salvar las causas perdidas. Yo quisiera citar a mi querido amigo Carlos Spurgeon aquí, porque él lo dice de una manera maravillosa. Ustedes saben que ese es mi predicador favorito. Pero oigan lo que él dice. ¿Qué quiso decir por los perdidos? Él vino a buscar y a salvar lo perdido. Bueno, perdido es una caída peligrosa y trágica. Perdido porque dentro, internamente, tiene una naturaleza depravada, pecadora. Perdido por sus propios hechos y sus obras. Perdido en que ha omitido 1000 veces su deber y perdido por aquellas transgresiones sin número que ha cometido, por todos los pecados que ha cometido, perdido por hábitos de pecado, perdido por las tendencias e inclinaciones que ha reunido o que ha hecho con fuerza y que le han llevado cada vez a una más oscura iniquidad, perdido por las inclinaciones por las que nunca se devolvió, sabiendo lo que estaba bien, y rechazó la misericordia divina y el amor divino. Somos perdidos por voluntad propia. Somos perdidos perversamente y determinadamente. Pero aún perdido según aquellas obras que hemos hecho. Y estamos perdidos lo más posible. Estamos perdidos delante de Dios. Estamos perdidos en el amor de nuestro propio corazón. Hemos perdido nuestra confianza. Hemos perdido la obediencia. Estamos perdidos para la iglesia, donde nosotros no podemos servir. Estamos perdidos para la verdad de Dios, que nunca la veremos. Estamos perdidos para el derecho. Estamos perdidos para la causa que no se puede sostener. Perdidos para el cielo. Perdidos, completamente perdidos, perdidos y perdidos. Este hombre estaba perdido. Ahí no había nada que hacer. Es interesante que a veces cuando hay un accidente automovilístico, los seguros dicen que el carro está totalmente perdido, pero hay algunos que lo compran y lo reparan, ¿verdad? Entonces no estaba tan perdido. Pero en este caso era totalmente perdido. No había nada que hacer. Totalmente perdido. Así estaba este hombre, pero el Señor Jesucristo lo salvó. Y esos son
Esos son los pecadores que Él anda buscando. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Pecadores perdidos. Y quiero dar algunas notas entonces aquí de aplicación final. Primero, aquellos que sinceramente andan buscando a Cristo utilizarán todos los medios posibles para encontrarse con Él. Sí, el Señor los anda buscando, pero Dios va a obrar en ellos para que utilicen todos los medios posibles para encontrarse con Él. Yo no sé qué tan lejos viva usted de este lugar, pero si en este lugar usted ha hallado que se predica la palabra de Dios, que Cristo está presente y que Él bendice su corazón, mire, no importa donde usted se mude, usted va a manejar hasta llegar a este lugar. Yo conozco una señora que camina 3 horas en una montaña peruana para llegar a la iglesia cada domingo. 3 horas para ir y 3 horas para volver en montaña. Entonces, mire, hermano, usted tiene que manejar 1 hora aquí. Venga, porque a lo mejor para su trabajo tiene que manejar 1 hora y 10 todos los días y no se queja. Zaqueo era chiquito, pero de paso terminó siendo grande. Porque todo aquel que está en Cristo es un gigante. No importa el tamaño. Pero era chiquito y no podía por la multitud. Se subió arriba de un árbol. Y desde ahí él vio a Jesús. Y ahí Jesús lo vio. Y así conoció al Salvador. Zaqueo corrió para ver a Jesús. Y hermanos, eso me alienta. Yo quiero decirles algo, mire. Cuando Jesús iba caminando, era caminando porque en ese tiempo se viajaba a pie. Y cuando él iba caminando, mira, no iba contemplando los pajaritos, él iba caminando. Y cuando Zaqueo lo supo, salió corriendo y se subió en el árbol y desde allá lo miró. Porque si él no lo miraba en ese momento, lo iba a perder. No había otra cosa, era un momento, era ese segundo. Hermano, yo voy a decir algo, pero no se sientan mal conmigo, porque yo los amo a todos los amo. Desde el más joven hasta el menos joven, porque no hay viejo. Y para que nadie se sienta mal conmigo. Miren ahora. Hermanos, vengan a tiempo a la iglesia, porque las bendiciones de Dios comienzan temprano aquí. Entonces no llegue para el amén final. Usted va a ser bendecido. Si viene al amén, amén, y ve a todo el mundo gozando, bendición tuve. Ok, llegó para el amén y lo bendiga Dios. Pero si usted puede aprovechar más, aproveche más. ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermanos? Hermanos, cuando yo visitaba a mi esposa y comencé a enamorarme de ella, porque sigo enamorado de ella. Mire, yo no quería soltar el teléfono. Mire cómo era. Eran unos teléfonos de esos viejos, porque usted sabe que la oreja roja. Y cuando ya estaba roja, yo hacía así, la cambiaba para acá. Y eso eran conversaciones largas. En ese tiempo no había celulares todavía, hermanos. Y me hacían señas porque el teléfono estaba ocupado, pero yo no encontraba la hora de terminar. Y quería estar temprano. Hermanos, vengamos a tiempo a la casa de Dios. Esto es un asunto del momento. Ahora voy a aprovechar y voy a tener la oportunidad de disfrutar más de lo que Dios en su misericordia me ha preparado. Zaqueo no perdió tiempo. Él corrió y se subió y ahí estuvo oyendo y atendiendo. Por lo tanto, hermanos, de la misma manera, cuando Cristo nos llame y nos hable en el contexto de la reunión de la iglesia, pronto oigamos su voz. Imagínese usted que cuando el Señor Jesús le dice, Zaqueo, baja pronto porque es necesario que me quede en tu casa. Él le hubiera levantado la mano y dice, Señor, no puedo, esta noche tengo una reunión muy importante del Consejo de Publicanos de la ciudad. No. Salió rápidamente y atenderlo. Hermanos, cuando Dios nos dé la oportunidad de servirle, de hacer algo en la obra, no lo vacilemos. Aprovechémoslo. Él recibió al Señor en su casa y ese día llegó la salvación a su vida. Por otro lado, aquí hay una nota de consuelo grande. La gente que estaba allí conocía de la grandeza de Jesús y para todos ellos por lo menos él era alguien digno. Pero dice el versículo 7, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. ¿Saben por qué murmuraban?
porque eran ignorantes de Cristo y el propósito y el ministerio de Cristo. Yo quiero que ustedes me respondan, ¿a quién fue que Jesucristo vino a buscar y a salvar? A los perdidos. ¿Y ustedes creen que, miren, en el sector donde nosotros vivimos, los que están perdidos son los que se acuestan tarde, que están en la esquina solamente allá? ¿Ustedes creen que en la familia de nosotros los que están perdidos son los hijos que más dificultad nos dan? Ayúdenme porque mi mente me traiciona. ¿Quiénes son los que están perdidos? Los que no conocen a Cristo están perdidos. Y cuanto más perdidos, ahí cabe lo que dijo Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este hombre era jefe de los publicanos, era rico, era un gran pecador, un gran ladrón, de una muy mala reputación. Y Jesús dijo, es necesario que esté en tu casa, porque yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea su nombre. Nosotros no le cerremos la puerta a ningún pecador. Ese capítulo anterior está lleno de, óigame, la gente cerrándole la puerta a otro. Cerrándole la puerta a otro. La viuda rogándole, el juez no le hacía caso. El fariseo veía al publicano y dice, no, yo no soy como este, cerrándole la puerta. Le traían los niños y le decían, no, aléjense para allá. Hermanos, venía un ciego buscando a Jesús y le dijeron que no. Y ahora Zaqueo, Jesús decide estar con él y la gente lo murmuró. Hermanos, que Dios nos libre de nosotros ser un tropiezo para que los perdidos vengan a Cristo. No, que vengan y que nosotros testifiquemos para que vengan a Cristo. Por otro lado, que el Señor nos ayude en su infinita misericordia a no ser un obstáculo, sino un medio perfecto para que el peor pecador se encuentre con el único Salvador, el Señor Jesucristo. Es interesante, hermanos. Es interesante que Zaqueo no esperaba ser justificado por lo que él hiciera, sino que la salvación fue la que lo llevó a hacer eso. Que Dios nos ayude ahora a nosotros, hermanos, a testificar delante de nuestra familia lo que Dios ha hecho en nuestro corazón. Es decir, que otros puedan ver la transformación con que Cristo nos ha transformado en un gran cambio en nuestra propia vida. Un gran cambio. Y nosotros nos vamos renovando todos los días y que eso sea evidente. Yo le pido que usted se revise. ¿Hay algo que usted tiene que dejar? ¿Hay algo que usted tiene que cambiar para honrar a Cristo? Para poder testificar a otros, para seguir a Cristo. ¿Hay una carga que se tenga que quitar? Mire, quítesela sin miedo y confíe en el Señor. Que Dios nos ayude a imitar a Zaqueo y también imitar al Señor Jesucristo. Ahora usted puede decir, pastor, pero en ese momento Cristo estaba presente, pero ahora ¿cómo está Cristo? Oiga que él dice en Mateo capítulo 28. Oiga bien, toda autoridad me ha sido dada. Por tanto les digo, id y haced discípulos, como Zaqueo, a todas las naciones. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Señor Jesucristo está aquí. El mismo Señor Jesucristo sigue transformando. El mismo Señor Jesucristo sigue salvando. Él es el salvador de las causas perdidas. Hay alguien que usted conoce que está perdido, que es una causa perdida, una mujer que está perdida, una familia que está perdida. ¿Hay alguien que le viene a su mente? Yo le invito a que usted incline su rostro, que se proponga en el nombre del Señor hacer que esa persona se encuentre con Cristo, hacer usted todo lo posible por predicarle a Cristo. Y es interesante que el Señor no le predicó el Evangelio aparentemente, debió haberlo hecho, pero no lo dice. Él se sentó con él, él compartió con él, y eso lo usó Dios para salvación. Llévele a esa persona a Cristo ahora, en oración. Llévele ese nombre. Señor, esta persona yo creo que está muy perdida. Y yo te suplico que ahora tú obres ahora. Y que tú transformes su corazón, como hiciste con Zaqueo. Ayúdame a ser un instrumento para eso, Señor. Padre Santo, todos conocemos
parientes, amigos, relacionados que están perdidos, los traemos a ti ahora. Los presentamos a ti en este momento. Te suplicamos tu misericordia. Tú eres un gran Salvador. Tú eres el Salvador que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si tú me has salvado a mí, tú puedes salvar a esa persona también, Señor. Solamente tú eres la única esperanza. Y no dejaré de orar hasta que tú nos muestres tu gracia a esa persona y le transformes. Haz un pacto así delante de Dios. Haz un pacto así delante de Dios. Oh Señor, óyenos y salva. Te lo pedimos, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Seguimos adelante. Saludémonos unos a otros.